Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es lunes 22 de marzo y tomamos un tiempo más en la comunidad contigo. El viernes pasado comenzamos un estudio en Efesios 6 del 1 al 4 con motivo del Día del Padre. Y nos centramos en los versículos del 1 al 3 para ver lo que Pablo estaba diciendo a los hijos. Vimos que la orden era: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. El llamado para los hijos es a obedecer a los padres, haciéndoles recuerdo del mandamiento que el Señor había dado en el Éxodo, de honrar a padre y a madre, mostrándoles que este es el primer mandamiento con una promesa. Y hablamos de la importancia de obedecer un mandamiento del Señor, porque la desobediencia a sus mandamientos es pecado. También vimos que esa promesa no se cumple de una forma mística, en el sentido de que si obedezco a mis padres, entonces el Señor obra de una forma sobrenatural para que vivamos hasta viejos. La promesa va en el sentido de hacer caso a lo que nuestros padres dicen, y eso nos va a llevar a tener una vida plena y prolongada, escuchando lo que el Señor tiene para nosotros a través de la sabiduría que Él ha dado a nuestros padres. Y Pablo dice que esta obediencia debe ser en el Señor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que los hijos obedecen en el Señor? Creo que el pasaje paralelo de Colosenses puede darnos más luz en este sentido. En Colosenses 3:20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Obedecer en el Señor es que el Señor se agrada en lo que estamos haciendo, porque eso es lo que Él está ordenando. Y al obedecer estamos haciendo algo justo. El llamado de Pablo para los hijos es claro, y es un llamado que no cambia con el tiempo. Saben, como decía el viernes pasado, es triste ver que la obediencia de los hijos a sus padres se ha subvaluado e incluso se alienta a los hijos a ejercer su libertad y entonces a no obedecer a sus padres. Entonces, la filosofía del mundo, eso es lo que está proclamando cada vez más. Pero también vemos el llamado a los padres. En el versículo 4 de Efesios 6, Pablo dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Saben, Pablo está escribiendo ahora a los padres. Pero a diferencia del versículo 1, cuando dice obedezcan a sus padres, en este versículo está usando una palabra diferente. Saben, cuando dice y ustedes padres, la palabra que usa es páteres. En el versículo 1, el término usado era gonesium, que involucra a los progenitores, es decir, padre y madre. En cambio, pater tiene que ver específicamente con el papá. Ahora, ¿por qué Pablo está haciendo esta diferencia? Saben, en el tiempo en el que Pablo está escribiendo, el padre de una familia era una persona con mucho poder sobre su hogar. Incluso podía vender a sus hijos como esclavos y no había ningún problema. En la cultura romana, el padre de familia tenía la potestad sobre sus hijos incluso luego de que ellos habían salido de la casa. Eso se perdía cuando el papá moría. La esposa no tenía derecho a opinar porque ella también estaba sometida a su marido. Entonces Pablo está escribiendo a esos padres que eran los que podían provocar a ira a sus hijos. ¿Cómo creen que se podía sentir un hijo al saber que su padre podía actuar de una forma tan despiadada que podía llegar a venderlo como esclavo? Obviamente, eso iba a generar un gran resentimiento e ira en un hijo hacia su padre, viéndolo actuar sin amor. Ahora, si no tenemos en cuenta el contexto en el que Pablo está escribiendo, entonces podemos irnos al otro extremo donde los padres no podrían ni siquiera levantar la voz a sus hijos porque eso es provocarlos a ira. Pero saben, Pablo está dando los parámetros porque dice, sino
Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Nuevamente está claro que Pablo está poniendo los parámetros de todo esto. A diferencia de la cultura romana, en la cultura judía los hijos eran de mucho valor. Y es hermoso ver en el Antiguo Testamento que el Señor da instrucciones específicas a los israelitas en cuanto a los hijos. Saben, yo no me canso de leer Deuteronomio 6 porque el Señor le da una tarea muy clara a los padres con respecto a sus hijos. A partir del versículo 4 de Deuteronomio 6 dice así: Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, es decir, con tus hijos, sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Saben, el Señor dio un mandato a los padres de instruir a sus hijos en la palabra del Señor, o como dice Pablo, de instruir a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres tenían que instruir a sus hijos con la palabra del Señor. Los hijos eran sumamente importantes en la vida de esos padres. Los hijos tenían un gran valor. No eran una simple posesión. Es más, en Salmo 127, Salomón escribe por inspiración del Señor lo siguiente, a partir del versículo 3, y dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba. El lugar de los hijos, según el Señor, es muy diferente al lugar que tenían los hijos en el tiempo que Pablo estaba escribiendo. Y tal vez también muy diferente al lugar que los hijos ocupan hoy en día en nuestra cultura. Pero el llamado de Pablo a los padres va para no hacer algo que, de acuerdo a la palabra del Señor, ofenda verdaderamente a Dios y a nuestros hijos. Nuevamente es bueno recurrir a un pasaje paralelo. Cuando Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, el versículo 21, dice: Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. El punto es que podemos provocar a ira a nuestros hijos, podemos irritar a nuestros hijos, podemos exasperarlos cuando hacemos cosas que van en contra de la palabra del Señor. No debería haber en nuestros hijos esos sentimientos si nosotros los criamos en la disciplina e instrucción del Señor. Aunque es muy posible que ellos se sientan así, o sientan que nosotros los queremos irritar, los queremos provocar a ira, porque no están tratando de obedecernos en el Señor, sino que están tratando de obedecernos de acuerdo a sus propios parámetros, de acuerdo a lo que la cultura de hoy les está diciendo. Saben, yo muchas veces me he visto en la situación en la que mis hijos me preguntan: ¿pero por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no debo hacer esto otro? Y respondo: porque yo te lo digo y soy tu papá. Y creo que mi respuesta está mal, porque yo debería decir: porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. Porque yo debería instruirlos conforme a su palabra. Saben, cuando ellos no obedecen en el Señor y nosotros no los criamos en la disciplina e instrucción del Señor, todo se desvía. Entonces tenemos hijos desobedientes y padres que exasperan a sus hijos. Saben, creo que es tiempo de pedirle al Señor que ponga en nosotros un corazón deseoso
de educar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor y orar porque nuestros hijos puedan obedecernos en el Señor, para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios, tanto padres como hijos. Que el Señor ponga carga en nuestro corazón para trabajar en la vida de nuestros hijos, predicándoles el Evangelio con nuestra boca, pero también con nuestros actos. Que ellos vean que el Señor es el centro de nuestra vida. Que vean que Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y que también ellos lleguen a tener a Cristo como el centro de sus vidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos aclara tantas cosas, Señor. Y Padre amado, te queremos pedir que tú nos ayudes. Que tú, Señor, pongas carga en nuestro corazón para vivir conforme a tu palabra. Y, Señor, que eso sea lo que ven nuestros hijos. Y, Señor, que eso también vivan nuestros hijos. Te pedimos que tú nos ayudes a instruirlos en tu palabra, a poder enseñarles lo que tú tienes para nosotros y para ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy y mañana volvemos a estar en este mismo tiempo de la comunidad contigo. Que el Señor les bendiga.